Ya estamos con Gabriela Pedetti, ella es asistente de investigación del programa de población de Facultad de Ciencias Sociales, porque se presentó una nueva encuesta de generaciones y género, así que estaremos hablando un poco con ella de los resultados que ha dado esta encuesta, que sin lugar a dudas sirven luego de insumo al momento de proyectar nuevas políticas públicas. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Es muy amplio todo lo que se ha abarcado, ¿no? En definitiva también habla un poco del comportamiento de los uruguayos, cómo ha cambiado a lo largo de los años, cómo ocurre también la interna familiar en cuanto a las tareas, por ejemplo, domésticas dependiendo del género, también el tema de la relación y los vínculos con otras generaciones. En términos generales, ¿qué podemos llegar a decir, al menos como un resultado general de esto? Bueno, en realidad la encuesta salió y la idea es promover las investigaciones. En realidad lo que nosotros hicimos fue hacer los primeros puntapiés de todas las temáticas que fuimos encuestando. Uruguay presenta cambios familiares notables y esta es la primera encuesta demográfica que se hace. En realidad había habido una en 2002, pero bueno, esta es una encuesta que tiene un montón de, para quienes trabajamos con la base de datos, un montón de casos. Se encuestaron a 7.250 personas y eso nos permite conocer los cambios familiares y conocerlos a fondo y todas las diferentes estructuras, ¿no? O sea, esa idea de la familia, mamá, papá y los nenes, y eso es la familia, dejó de ser. Tenemos una población envejecida, tenemos cada vez menos niños, pero los niños requieren otras atenciones. Entonces, conocer un poco todas esas dinámicas es lo que nos va a permitir cuando sigamos profundizando en el trabajo de la encuesta. De todas maneras, sacamos unos primeros resultados que comprueban algunos datos que otras encuestas nos habían dado, pero nos van a permitir conocer o nos permitieron sacar estos primeros, pero después profundizar en distintas temáticas que quizás no son tan habituales de encuestar, como por ejemplo las actitudes y los valores que tienen las personas en Uruguay, conocer distintas opiniones sobre algunos temas más tabú que no suelen preguntarse, conocer la duración y las trayectorias de las parejas, cuánto tiempo, cuándo se tienen los hijos, es con la primera pareja, es con la segunda pareja. Son ¿Cómo diversos. se conoce la gente? Que me pareció súper interesante, cómo las aplicaciones van ganando ahí un lugar, ¿no? Entre los más jóvenes, ¿no? Sí. Entre los más jóvenes, en realidad lo que encontramos es eso. Una pregunta que llama mucha atención es dónde se conocen las parejas en Uruguay. Esta encuesta fue en el 2022 y lo que veíamos es que, bueno, trabajo y estudio y amigos es la principal fuente de donde conocemos, pero para las generaciones que nacieron después del 2003, en realidad las apps de citas es lo que más ha aumentado en contraposición a los bares y a las los pubs, digamos. O sea que, claro, el tema del boliche ya no va más, ahora es todo por aplicación. Va. Sigue siendo la mayoritaria, por lo que te entendí. No, la mayoritaria en son jóvenes. No, las mayoritarias en jóvenes, siempre no importa la edad, el lugar de encontrar la pareja es familia, amigos y trabajo mayoritariamente. Sigue siendo mayoritariamente eso. Después No, lo que está creciendo más son los chats con las citas. Lo que te digo que el boliche ya no va más, porque antes el boliche era el lugar de encuentro, ahora es por el tema de la app. Además, esto hay que decirlo, no es lugar donde es parejas, donde se declaran parejas hace más de 3 meses que están juntos. Eso hay que decirlo, no es el lugar de un encuentro que estamos hablando. Ya estamos hablando de más de un 20% de parejas jóvenes en donde su lugar de encuentro fue cualquier app de Facebook, Twitter, Tinder, lo que sea, cualquiera de esas, Instagram. ¿Y qué pasa con los más adultos? O con el adulto, capaz que te estoy matando con la pregunta, pero con el adulto que ya se casó, ya formó una familia y se volvió a poner en pareja. Allí allí no hay un aumento con respecto al uso de las aplicaciones de citas. Todavía no hemos ahondado tanto en específico. Claro, sí, no es muy bajo el uso en las parejas actuales. Todavía no hemos estudiado tanto. O sea, ahí en la gráfica estaban pasando, debe estar el porcentaje. Sí, claro. La verdad que de memoria no te lo sé decir, pero sigue siendo muy menor. Sigue siendo menor el uso de... Sí, el uso. Mirá. Porque además no es el uso de la aplicación, es tener tu pareja, que ese sí ha sido el lugar de encuentro en donde tenés tu pareja estable ahora. Que tu pareja estable haya nacido de esa aplicación. De una aplicación. Hablemos un poco también de lo que son los trabajos no remunerados. ¿Cómo se distribuyen a nivel de país? En realidad nosotros teníamos 2 preguntas que fueron las que quisimos señalizar. Era cómo se dividen entre las parejas, entre varones y mujeres, el cuidado cuando hay niños pequeños en el hogar y después las tareas de la casa, todo lo que es el trabajo no remunerado. En lo que es cuidado infantil, lo que veíamos es que, bueno, la presencia sigue estando, o sea, en ese sentido no encontramos muchas novedades. Las mujeres son las que realizan la mayoría de las tareas que tienen que ver con el niño, en donde aparece una fuerte impronta del varón es jugar con el niño, pero lo que es dormir, vestir, faltar cuando trabajan, darle de comer y bañarlos. Claro. Y acá lo que tenemos es una nueva percepción que es
la persona podía declarar, si ustedes eran encuestados, quién realiza principalmente alguna de esas tareas. Y decían, yo, mi pareja o ambos por igual. Los varones parecían declarar que lo hacían ellos un poquito más de lo que las mujeres declaran que los hacen sus parejas. Entonces empiezan estos conflictos de los roles de género, de que creemos que hemos avanzado muchísimo como sociedad y todo es muy igualitario, y los varones un poco más empoderados, pero a la hora las mujeres no lo vemos tan así. Cuando está, ¿quién lo hace? Los hombres dicen, ahí va, los dos por igual y capaz que Exacto. La categoría ambos suele más ser los varones que las mujeres. Y en cuanto al trabajo no remunerado, los trabajos domésticos... Bueno, ahí de nuevo no hubo tantas novedades en el sentido de que los mantenimientos, el arreglo en la casa es lo que declaran mayoritariamente los varones. El resto de las tareas son femeninas: cocinar, lavar, realizar la administración, todo lo que tiene que ver con el resto de la trabajadora no remunerado. ¿Y eso varía dependiendo de la edad? ¿O se mantiene en todas las edades por igual? No, es bastante constante en todas las edades. Sí, obviamente hay un sesgo. Los varones más jóvenes declaran en mayor medida realizar más tareas o que las realizan en conjunto, como tú decías. Ya en las edades más avanzadas, a partir de 65, eso va disminuyendo. Hay algo que con estas tareas se mezcla y es otro de los aspectos que trabaja mucho la encuesta, que es cómo se vincula esto con las mujeres que estamos en el trabajo remunerado también. Es decir, que salimos al mercado laboral y continuamos con toda esa carga de cuidados y de tareas. Hicieron algunas preguntas que tienen que ver con cuánto nos llevamos, varones y mujeres, los problemas del trabajo a nuestra casa y cuánto llevamos los problemas de nuestra casa al trabajo, ¿no? Y en eso se ve de nuevo lo que nosotros llamamos a la doble jornada está la carga mental. Las mujeres declararon bastante... llevarse los problemas del trabajo a su casa y todavía frente a la pregunta de que ellas mismas tenían esos problemas como si fueran problemas de ellas, o sea, los problemas de mi casa son mis problemas y los llevamos al trabajo. Entonces eso le suma a toda esta división de género y de todas las tareas un aspecto también interesante. Algunas de las preguntas estaban vinculadas también con los ingresos, ¿no? Justamente si existía como esa angustia o ese estrés de no llego a fin de mes, también planteado, por ejemplo, con los jubilados, de acuerdo a lo que perciben y lo que realmente necesitan para tener un bienestar en esa etapa de la vida. ¿Qué resultados pudieron obtener al respecto? Bueno, en ese sentido también la encuesta fue bastante novedosa porque, bueno, tenemos la encuesta continua de hogares, varias encuestas que nos hablan de los ingresos de los hogares cuantificaban, de cuál es la canasta básica. Acá es más autopercepción. Le preguntamos a las personas, ¿usted llega a fin de mes sin dificultades o con dificultades? O sea, había una escala más grande, pero podemos decirlo así. Y lo que vemos es, en términos de las ocupaciones, se ve no es solo los ingresos que yo tengo, sino también cómo yo percibo, cómo yo me manejo con esos ingresos. Claro. Y claramente las categorías ocupacionales que sabemos que tienen menores ingresos declararon en mucho mayor medida llegar con problemas a fin de mes y quizá incluso las partes más gerenciales declararon hasta un 30% llegar con problemas a fin de mes. Esa es una variable de corte que le llamamos nosotros como para poder dividir a la población y que es de bastante interés. Después tuvo todo un segmento de seguridad social que con el tema de la reforma de la seguridad social se puso muy interesante. Esta encuesta contó con el apoyo del Banco de Previsión Social y fueron sus técnicos quienes promovieron las preguntas. Y ahí lo que veíamos era que más de entre un 85 y 90% de las personas cree que el ingreso que recibirá cuando se jubile va a ser insuficiente para mantener su nivel de vida. O sea, y eso lo miramos por nivel educativo, por sexo, por edades. Y hay una coincidencia muy grande, hay una sensación muy grande de que, bueno, la retribución a la hora de jubilarse no es la que desearíamos uruguayos y uruguayas. Sí, eso creo que es general. Sí, ahí la encuesta declaró lo que quizá estábamos esperando. ¿Qué pasa con las familias, con las parejas? ¿Son más estables, menos estables que antes? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí en realidad todavía no hemos podido avanzar tanto en analizar las duraciones, es algo como en las próximas investigaciones. Lo que sí tenemos es el gran cambio generacional en varones y mujeres en cuanto a lo que es la diferencia entre la unión libre y el matrimonio. Bien. El matrimonio estaba presente en mujeres y varones de las generaciones más avanzadas, o sea, de las personas de más edad, y la unión libre hoy en día es la práctica casi habitual, un porcentaje altísimo de parejas ya, digamos, no se casa. Está esta cuestión de después ver, bueno, las que son... Esto ya lo sabíamos, ahora lo que le vamos a poder agregar, que la verdad hasta ahora no lo hemos podido hacer, es que sea unión libre, que no sea matrimonio, implica unas duraciones más cortas o implica las mismas duraciones que el matrimonio. En realidad lo que nosotros, las intuiciones o los estudios muestran que no tiene por qué ser tan así, pero bueno, es parte de las investigaciones que nos llevan más tiempo. Esta encuesta salió la semana pasada y seguiremos trabajando en eso. ¿Y las parejas homosexuales se casan más?
En realidad, en esta encuesta, para eso vamos a tener que esperar el censo. Bien. Porque con esta encuesta la cantidad de representación de casos no nos permitió todavía ahondar. Claro. Tanto así estaba la pregunta, pero en realidad la cantidad de Porque a veces uno tiene como esa sensación de que de repente las parejas homosexuales que fue negado ese derecho de casarse durante tanto tiempo o ahora son las que de repente se casan más. Bien. No sé, eso es como son percepciones nada más, porque uno en realidad no lo sabe. Con respecto a, hablaban recién de las tareas domésticas, ¿pasa algo quizá contrario con las reparaciones de la casa? ¿No? Que en cuanto a la cuestión del género, ¿en ese sentido se mantiene en este trabajo? Es decir, que el hombre se encarga más de ese tipo de tareas. Exacto, de las 7 tareas que preguntamos es la única en donde los varones, mujeres y varones Hacen más. contestamos que hacen Claro. más los varones. El resto de las tareas siguen siendo ampliamente femeninas y la percepción de las mujeres es que la hacen mucho más ellas que ambos. Bien. Y en cuanto a la estabilidad de la pareja, un poco lo que te preguntaba Alejo, no han podido llegar a ver la durabilidad, eso capaz que lo van a analizar Sí. más a futuro, pero en cuanto a la conformidad de estar en pareja, ahí sí ya vieron como un adelanto de que hay un porcentaje grande que está contenta de estar en pareja, o hay gente que dice, bueno, no sé si, Está o me conforme. replanteé en este último tiempo divorciarme, separarme. Hubieron 2 preguntas muy interesantes. En realidad esta encuesta presta satisfacciones en muchos ámbitos de la vida diaria, con la pareja, con los hijos, con el padre, con la madre, con el trabajo. Sí. En cuanto a la pareja, surgió que, como en muchos aspectos, es altísimo la proporción de personas que dicen que están satisfechos con su pareja. Las mujeres menos satisfechas que los varones. Un 88% de los varones dice que está muy satisfechos o satisfechos con su pareja y el 82% de las mujeres. Pero después había otra pregunta que decía, ¿usted pensó durante este año ponerle fin a su pareja? Y ahí teníamos un porcentaje de cerca de 25%. O sea, Exacto. ahí hubo como una mayor declaración de... Apertura. en algún momento del año pasado, sí, yo Claro. estaba dispuesta a terminarlo por acá. Y las mujeres estaban más dispuestas a ponerle fin a esa pareja que los varones. ¿Y también analizaron el impacto de la pandemia? Exacto, hubieron algunas preguntas en su momento que tuvieron que ver con el trabajo y los cuidados, o sea, en esto de la familia y cómo las generaciones interactuaron. La pandemia nos puso a muchos en una situación de, bueno, hay que cada uno hacerse cargo de sus hijos, ya los abuelos no venían, los tíos no venían y nos puso en situaciones bastante complicadas a quienes teníamos hijos, por lo menos, o a quienes cuidábamos también a adultos mayores, porque esta encuesta muestra esta cuestión de las generaciones, de que ya hay muchas generaciones involucradas a la hora de pensar la familia, no son solo los que vivimos adentro del hogar. Lo que nosotros encontramos con la pandemia es que, bueno, las personas ampliamente declararon que sufrieron en términos de deterioro de trabajo, deterioro de relación de salud mental, aparece mucho el tema de los vínculos, y en donde no sintieron que hubo un perjuicio fueron con sus vínculos con sus hijos o dentro de su hogar o con Bien. otros hogares. Ese fue el único aspecto en donde no hubo una preponderancia mayor de sensación de perjuicio, digamos. Muy bien. Me quedé con una pregunta que tiene que ver con la percepción de realización. Onda, tengo un hijo, ya estoy realizado. Eso para mujeres y para hombres, ¿qué resultados tuvieron en eso? Y si se mantiene tendencias históricas o si va cambiando poco a poco. Porque claramente la natalidad va bajando, por tanto uno puede esperar que ese porcentaje de sentirse realizado cuando tenés un hijo también va bajando. ¿Fue así? Bueno, en realidad eran como cuestiones diferentes. La satisfacción con los hijos viene siendo altísima. Bien. Ahí el indicador que nosotros presentábamos era el tamaño ideal de la familia. Hay una cuestión de la satisfacción. Bueno, yo pienso que el ideal es 2, pero yo estoy dispuesto a tener solo 1 o no tener ninguno. En Uruguay hace años, o sea, la norma es decir el tamaño ideal de una familia es 2. Esto se mantiene, o sea, varones y mujeres decimos lo mismo. Y lo que encontramos quizá de novedoso es las generaciones de chicas más jóvenes que declaran como ideal 0. Eso es algo bastante novedoso, o sea, no solía, no es lo que más se tiende a pensar, más allá de lo que uno haga, ¿no? Lo que piensa que es ideal para una sociedad. Y por niveles socioeconómicos hay diferencias, o sea, las personas de menores ingresos en general declaran un número un poquito más alto de hijos ideal y las personas de más altos ingresos menores. Pero bueno, en realidad lo que se habló o se ha estudiado mucho es esta doble insatisfacción de, bueno, yo digo que el ideal es algo pero no lo realizo y por qué no lo estoy realizando, Claro. es lo que otro camino de investigaciones a los que vamos a seguir trabajando. Sí, tal vez está vinculado con el temas económicos o también con el hecho de ser madres cada vez con una edad más avanzada, ¿no? Exacto, en realidad la natalidad está cayendo, o sea, estamos en un momento histórico de reducción y bueno, también se están investigando, cayó mucho los niños que eran madres adolescentes y eso era una buena Eso es noticia, positivo. era positivo porque en realidad la política de alguna manera lo buscaba o esas chicas capaz que no estaban queriendo tenerlos, hay muchas cuestiones ahí a analizar, pero también hay un montón de madres que estamos atrasando esa maternidad, entonces quizá esta caída después se recupere.
esta cuestión es que tiene que ver con la encuesta de los cuidados, Claro. de la doble jornada de trabajo, la carga mental del cuidado. Las mujeres cada vez lo visualizamos más, lo charlamos más y a la hora de tomar una decisión de cuántos hijos vamos a tener, sin duda que nos influye. No, además también teniendo en cuenta que aumenta la expectativa de vida, vamos rumbo a tener cada vez una población más envejecida, ¿no? Sí, O sea, Exacto, los roles de una persona cuando ya, o sea, quizá antes, si la esperanza de vida era chica, se jubilaba, quedaban unos pocos años y ya está. Hoy en día hay una jubilación y hay bastante tiempo en donde ahí hay datos que también mostrábamos que tenía que ver con la cantidad de abuelos que cuidan. Y nos daban los varones cerca de 30% y las abuelas cerca de casi la mitad de las abuelas de la encuesta que decían que cuidaban a sus nietos. Y ahí fue solo el primer dato, después hay bastantes preguntas para seguir explorando cuánto, haciendo qué tareas es que participan esas abuelas y abuelos. Entonces es bastante interesante ver eso, esas lógicas de cuidado que se han extendido, que siempre estuvieron, pero cuanto más años tengamos disponible de nuestros padres, digamos que lo seguimos usando, ¿no? Sí. Estaba leyendo un dato re interesante acá que tiene que ver con la iniciación en lo sexual y las diferencias que hay tanto entre hombres y mujeres de la misma edad, pero también las diferencias a través de las diferentes generaciones, es decir, los más grandes comparándolos con los más chicos. ¿Qué resultados hay ahí? Bien, en este primer análisis de esta información lo que encontramos es que los varones han tenido una edad de iniciación que no ha cambiado tanto, o sea, digamos, tus padres respecto a ti como que no ha cambiado, pero sí lo que se ha reducido es la edad de iniciación de las mujeres. Las mujeres más jóvenes están iniciándose más tempranamente, lo que ha hecho siempre es después que los varones, o sea, sigue siendo mayor la de las chicas que la de los chicos, pero esas diferencias que eran grandes para nuestros abuelos y fueron más chicas para nuestros padres y son aún más chicas en las generaciones más jóvenes. Entonces ¿sí? se va reduciendo la distancia. la tendencia, claro. Exacto. Sí. Bueno, la verdad que es súper interesante. ¿Dónde se puede adquirir toda esta información para la gente que quiera poder leer en mayor detalle los resultados que han tenido, independientemente de que van a seguir investigando? Exacto. En realidad esta es una encuesta que está ya pública. En la Facultad de Ciencias Sociales está disponible, pero en Google poniendo encuesta de género y generaciones, Facultad de Ciencias Sociales, encuentran el link en donde están estos primeros resultados analizados y está el link para descargar la base en caso que otras personas quieran analizarla y poder trabajarla. Así que ahí está todo disponible y va a ser un espacio repositorio en donde los distintos temas que vayamos trabajando también se pongan a disposición. Sí, además han trabajado con varias instituciones públicas, es decir, que de verdad que esto, la idea es que el día de mañana se pueda llegar a aplicar, ¿no? Sí, concretamente se trabajó a nivel nacional con el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, y fueron con apoyo del BID. En realidad Naciones Unidas tuvo mucho que ver, el BID, UNICEF y el UNFPA, el Fondo de Población para Naciones Unidas, fueron los grandes coordinadores y con quienes hemos trabajado durante los últimos 4 años para que salga esta encuesta en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, la verdad que es súper interesante todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.